El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel, el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Siéntense. Escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos a los apóstoles que les responden. Ya ven que los encargados del templo mandan apresar, la palabra de Dios especifica, por envidia, mandan apresar a Pedro y a los apóstoles. El ángel del Señor los saca de allí, lo meditábamos ayer, el ángel del Señor los saca y los mandan traer. Y hay unas respuestas, una serie de respuestas de Pedro que tenemos que irnos muy despacito, porque son muy profundas y podemos irnos de largo. Dice Jesús, una de las primeras frases de cuando los obligan a que dejen de predicar a Jesús, ellos dicen, dice Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto que esto es una gran verdad, pero nos tenemos que ir no con tanta prisa para interpretar estas palabras. No son tan ligeras para su interpretación, porque no se trata de decir que es la voluntad de Dios solo porque yo creo que lo sea. Yo no soy la medida de eso. Porque yo creo que esto es lo que Dios quiere, ya por eso se convierte lo que yo quiero en palabra de Dios. No, solo porque a mí me conviene, entonces ya es voluntad de Dios que las cosas sean así. No, por eso les digo, tenemos que irnos con cuidado en estas palabras. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo nos vamos a garantizar que es la palabra, que es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber yo que son mis vacíos, mis traumas los que me están llevando a pedir algo que no es la voluntad de Dios, sino mía? ¿Qué tal si yo estoy siendo manipulado o estoy tratando de manipular a las otras personas poniendo esta frase de por medio? Primero hay que obedecer a Dios simplemente porque yo pienso que eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros, los que no tenemos locuciones, Dios no nos habla, no tenemos visiones, no vemos cosas como para decir aquí hay una señal de que esta es la voluntad de Dios, no vemos apariciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los que no tenemos esta clase de gracias y de dones de parte del Señor? He ahí, en aquellos que no tenemos esa gracia, sí tenemos la responsabilidad de conocer y de estudiar la doctrina de Jesús. Tenemos la responsabilidad de conocer, de estudiar la doctrina de Jesús y de conocer la doctrina del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. Si el Nuevo Testamento lo anulara, entonces los mandamientos ya no serían vigentes. No está anulado, quedan anuladas algunas cosas, sí, porque ya pasamos, ahora es el pueblo de Dios formado a través de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces tenemos que conocer la doctrina que encierra tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Y para esto
pues hay cursos que podemos tener incluso por línea. En los momentos que una persona pueda, pues tenga su tiempo, puede estudiar eso. Hay temas, hay homilías en el internet, muy buenas homilías de algunos sacerdotes, hay retiros, hay muchas cosas a través de las cuales Dios va dándonos claridad en los conceptos respecto a lo que es voluntad suya y lo que es voluntad nuestra. Lo que es nuestra voluntad nunca nos va a dar vida, nunca nos va a dar vida, no de la verdadera. La voluntad de Dios, esa es la que sí nos da a nosotros vida verdadera. Una vez que nosotros hayamos conocido la base, claro que podemos irnos nosotros al catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí tenemos el resumen, el compendio de todo lo que nosotros creemos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí viene todo en el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que creemos, las razones por las que creemos, qué es lo que creemos. Todo viene ahí, cuáles son los dogmas, todo viene en la doctrina, en el catecismo de la Iglesia Católica. Una vez que nosotros conocemos estas bases de la doctrina, sabiendo que Dios nunca se contradice, porque Dios no se equivoca. Si Dios se equivocara, hoy nos diría sí, mañana diría no, porque entonces podría decir me equivoqué, ya siempre no. No. Nunca vamos a escuchar que Dios diga ya siempre no o ya siempre sí. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. El bien es perfecto, el mal no es perfecto. Porque el bien que es Dios nunca fue creado, Él siempre ha existido. El mal comenzó a existir con la rebelión, con el pecado. Y el pecado no es perfecto, por eso es que el mal no es perfecto. Dios es perfecto y el mal no lo es. Hay quienes quieren equiparar porque no tienen conceptos claros de la doctrina que profesan y quieren comparar como si Satanás fuera el adversario, el rival de Dios. No, nunca se va a comparar, no le llega ni a los talones, no tiene absolutamente nada de fuerza, de nada. Nada, no puede absolutamente nada, ni siquiera puede crear una cosa nueva. Puede hacer y simular muchas cosas, sí puede hacerlas, porque los ángeles conocen perfectamente la ciencia y todo lo que compone la creación divina, y nosotros no hemos entendido muchas cosas, por eso se nos hacen extraordinarias las cosas que hacen los ángeles, porque van más allá de lo que nosotros comprendemos de las leyes naturales. Ni siquiera hemos llegado a comprender las leyes naturales por el pecado. Sin el pecado conoceríamos lo que los ángeles conocen, pero con el pecado ya ahora ya no conocemos. Entonces hay quienes creen que el diablo se le enfrenta a Dios y no. Es rebelde, grita y le dice, pero nunca lo va a enfrentar. Nunca, o sea, el enfrentamiento no sería parejo si Dios le sale de frente. Es de los ángeles de Dios. Los ángeles rebeldes contra los ángeles que permanecieron fieles. Son las almas que se condenaron y acá las almas de los que se salvaron y están con Dios. Son a los que Dios les permite que se dé el enfrentamiento. Pero Dios solamente ordena. Dios solamente ordena. ¿Qué fue lo que le dijo con aquel endemoniado cuando llega y Jesús? Que se tiran al suelo y ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Nos das permiso de meternos en esos puercos? Ese es todo el poder de Satanás delante de Dios. Ese es todo el poder que tiene delante de Dios. Nada, absolutamente nada. Pero nosotros somos seres humanos y nosotros sí lo resentimos. Dios no. ¿Y por qué le permite? Porque nosotros nos alejamos y le damos fuerza a Él. Por eso la importancia de la doctrina, porque el que no conoce la doctrina se aleja de Dios. Acepta el mal, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, y eso tiene consecuencias. Te metiste a un hotel de lujo y no sabías que era de primer mundo y de super lujo, no sabías, pero te metiste y te dormiste ahí, ahora pagas. Es lo mismo, gozaste de algo que era pecado. Yo no sabía que era pecado, pero lo gozaste y me pagas porque es mío, lo que dice el enemigo de Dios. Y ahí la importancia. Dios no se contradice. Entonces tenemos que ir a un conocimiento sólido de nuestra doctrina.
Y entonces, como Dios no se contradice, sabremos cuando lo que se nos ofrece no son sino preceptos humanos, porque pueden darse cosas, a lo mejor uno como sacerdote incluso puede llegar a uno a poner una idea personal, una conclusión personal y enseñarlo como doctrina de la iglesia, y no sea doctrina de la iglesia, sino una conclusión, una deducción personal que ha llegado a través de un estudio. Hay un tema, nomás de que no recuerdo ahorita, por eso no lo menciono, que cuando el Papa Benedicto XVI era cardenal, él hizo un libro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, disculpen, pero él ponía así un poquito como una de la doctrina de la iglesia. Esta parte bien podríamos hacer una interpretación de esta manera. Y cuando llega a ser Papa y alguien presenta eso, dice, no. Y entonces se acerca a uno y le dice, oiga, usted cuando era cardenal hizo este libro que dice eso. Sí, pero entonces era cardenal, ahora soy papa. Ahora era el custodio de la doctrina de la iglesia. Entonces ya no jugaba con pensamientos, con deducciones. ¡Tum! Es esto lo que el Señor le ha dado. Entonces, por eso es tan importante conocer la doctrina, nosotros conocer la doctrina de la iglesia para poder distinguir y no irnos con la finta. Hay personas que con muy buena intención se van a acercar. No, hombre, eso no es pecado. Eso incluso van a decir, esto es amor. Mira esto. Hay conceptos personales. Hay personas que pueden creer eso y pueden estar convencidas de eso, pero no porque todo mundo piense algo, ya es. A ver, si todos nos juntamos en el mundo y gritamos al mismo tiempo, el sol no existe, deja de existir el sol. No depende de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros, hay verdades que no dependen de nosotros. Hay que conocerlas. Hay que entenderlas, hay que masticarlas, hay que asimilarlas, para que cuando se presente la necesidad de tomar una decisión, sabemos si no contradice la doctrina del Señor, entonces podemos abrazar eso y sabremos cuál es el camino a seguir. Si no, podríamos equivocarnos terriblemente. Todas las cosas. Alguien nos sugiere, porque se muere el abuelo y todos decían que tenía unas monedas de oro muy antiguas y no dijo dónde las dejó. Entonces alguien les dice, no, pero mira, ve con aquella persona, es un medium. Esa persona puede hacer una invocación y va a venir tu abuelo y te va a decir dónde están las monedas y qué quiere que hagan con las monedas. Fíjate, hasta parece bueno el asunto, ¿verdad? Pero pareciera algo lógico, pareciera algo no malo. ¿Qué tiene de malo que venga el abuelo y diga dónde dejó el dinero? ¿Qué tendría de malo? Nada. Pero si nos vamos, el que conoce la doctrina, el que se ha dado tiempo para conocerla y conoce el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, donde el Señor nos habla claramente que no nos metamos con nada que sea de adivinación, de mediums y de esto, porque contamina a la persona y se contamina el linaje. Parece lo otro bueno, pero el mal que se provoca es mayor. Además, si una persona va y dice, yo quiero invocar ¿cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llamaba así, y se hacen invocaciones ahí para que llegue el abuelo, y se oye una voz que se parece a la del abuelo. ¿Quién me puede demostrar a mí que es el abuelo? Y que no es un ángel de los rebeldes que está fingiendo una voz y que conoce perfectamente la vida de toda la familia porque vivió con ella siempre. Por supuesto que conocen a toda la familia, no porque tengan ciertos conocimientos, ya por eso, conociendo lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha pedido desde el Antiguo Testamento, no nos vamos a meter. ¿Cuál es la reacción de Dios ante aquellos que hacen mucho uso de las brujerías, hechicerías y todo este tipo de cosas? La aniquilación. La aniquilación. Ahí tenemos varios pueblos que fueron aniquilados, algunos por cierto tipo de pecados y otros por su participación en ocultismo. Jericó es uno de los pueblos que fue destruido por su participación en el ocultismo. Entonces vemos que eso lleva a la aniquilación. De aquí, dice el Señor, cuando van a entrar a Jericó, de aquí no van a quedarse con nada y no va a quedar vivo nadie, ni los perros,
Nadie va a agarrar cosas de botín. Nadie se va a quedar con una cosita de recuerdo. Nada, todo va a ser desechado. ¿Por qué? Porque todo estaba consagrado. Porque todo estaba consagrado. No quiero nada en mi pueblo, dice Dios, que esté consagrado al enemigo. Nada, y tiene razón el Señor, porque entonces es un derecho que el enemigo tiene para influir sobre la persona que ahora es dueña o sobre la misma familia de la persona. Son derechos que se adquieren. Cuando una persona conoce la doctrina y ha leído las Sagradas Escrituras, sabe que no se puede meter, aunque parezca un bien. Mira, ahí te leen las cartas, ahí te dice qué es lo que está pasando en tu vida, quién te echó la sal. Mejor que te la tragues toda la sal que andar yendo estas cosas que contaminan espiritualmente. Entonces, hay cosas como estas incluso que no basta con arrepentirse, como las maldiciones, no basta con arrepentirse, no basta con confesarlas. Una persona va a que le hagan limpia, le lean cartas o o lanza una maldición sobre otra persona. No es suficiente con que una persona se confiese. No es suficiente, necesita hacer todo un proceso para liberarse de todo eso. Es importante que se arrepienta y que se confiese, es muy importante, pero ahí no termina todo. La mamá maldice a su hijo y luego va con el padre: Padre, me arrepiento, yo maldije a mi hijo, pero me arrepiento de haberlo hecho. Y el padre, porque se arrepiente, le da la absolución. La absolución no es liberación y rompimiento de la maldición. Eso corresponde a la disciplina de la liberación. Entonces ese pecado queda perdonado, no queda destruida la maldición. Por eso es que no todo, hay que conocer las reglas de las cosas, porque si no, nosotros podemos pensar que ya es suficiente con lo poquito que a veces hacemos. No, hay que arrepentirse, sí, hay que confesarlo, muy bien, pero también hay que estar dispuestos a pagar la deuda, hay que estar dispuestos a reparar el daño que se hace. Y cuando una persona incurre en cosas o entra o participa en cosas de ocultismo o participa en pecados, por ejemplo, de los pecados que se pagan gravísimos son los de la infidelidad conyugal. Esos pecados se pagan muy feo. A veces la gente sufre muchísimo y no les puedes arrancar de ahí, tienen que pasar a fuerza, no hay más, no hay de otra, tiene que ser purificado el pecado, tiene que ser purificado. ¿Cómo se le talla la mamá a la ropa del niño? ¿Qué tan fuerte le talla? Pues depende de qué tan impregnada está la mancha, qué tan resistente es la mancha. Pues hay pecados que se pagan mucho más caros que otros. Entonces hay que conocer cuáles son, para saber si le entramos, si no le entramos, para saber qué hacemos, si no hacemos, para saber qué sucede, qué pasa, por qué sí, por qué no. No se trata solamente de creer por creer. Tenemos que dar bases, San Pablo nos lo pide. Hay que saber dar razones de nuestra fe. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué aceptamos esto? ¿Por qué los sacramentos? ¿Por qué esto es pecado? ¿Por qué no es, y por qué no es pecado esto otro? Todo esto tenemos que saber dar razones nosotros. ¿Y dónde está? En el catecismo, ahí está el resumen de todo. ¿Quieren entender el contexto general de todo lo que dice el catecismo? Está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras, está en la historia de la salvación de nosotros. Todo está en la historia de la salvación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. El que sabe esto, pues ya no se deja llevar. En cuanto alguien le dice: mira, yo conozco una persona que te va a ayudar, vente, es muy buena, sí va a la iglesia, va a misa, y mira, tienes tú una imagen de la Virgen de Guadalupe y entras y ves que se trata de una limpia, y ya sabes que eso está prohibido por Dios. Aunque esté la imagen de la Virgen y esté la imagen de Sagrado Corazón, y aunque esté un sacerdote allí, un sacerdote no cambia las cosas. Es que un padre me dijo que un sacerdote no está por encima de las Sagradas Escrituras. No está por encima de las Sagradas Escrituras. Hay que conocer las Sagradas Escrituras. Hay que conocer la doctrina de la Iglesia. Hay que conocerla. Y entonces sabremos qué se puede y qué no se puede. Ya sabemos mucho para poder obedecer a Dios. ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada?
qué es lo que lo lastima y qué es lo que no lo lastima al Señor. Y entonces si queremos agradarlo, ya sabemos qué hacer. No tenemos un teléfono rojo para hablarle, no tenemos visiones, pero tenemos la doctrina de la iglesia. Y si no nos salimos de la doctrina de la iglesia, entonces no estaríamos fallando. Todo lo colamos por ahí porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que no le gustaba antes, no le gusta ahorita y no le gustará nunca. Lo que le gustaba antes, le gusta ahorita y le gustará siempre. Dios no cambia. Dios no cambia, por eso dice, no muda, no hay cambios en Él. Es perfecta su decisión porque Él es el bien mismo. Es perfecta su decisión. Entonces, todo esto, hay unas enseñanzas aquí de lo que nos dice San Pablo, San Pedro, que tenemos que detenernos por eso. Y la primera fue esta. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, pero hay que estar bien seguro que es la voluntad de Dios. Hay que estar bien seguros si esto le agrada o no le agrada. Hay que estar bien seguros, no nos podemos comer cualquier cosa. Tenemos que colarlo todo, tenemos que pensarlo todo. Todo lo tenemos que poner, todo lo tenemos que discernir. Pero también San Pablo nos dice otras enseñanzas importantes. El que es de la tierra, habla cosas de la tierra. Bueno, esto lo dice el Señor, vean, no dice Pedro, el que es de la tierra habla cosas de la tierra. Revisemos nuestros diálogos, hay que revisar nuestros diálogos. Ellos, ¿de qué hablaba Pedro? Está hablando de lo que está viviendo. ¿Qué está viviendo? De las cosas del cielo. De las cosas del cielo. Jesús es el que dice, ¿verdad? Ahorita en el Evangelio, el que es del cielo habla de las cosas del cielo y el que es de la tierra habla de las cosas de la tierra. Él es el que viene del cielo. Nosotros somos los que queremos ir al cielo. Para demostrar que queremos ir al cielo, tenemos que empezar a vivir en la tierra como se vive en el cielo. Por lo tanto, lo que no se puede hacer en el cielo, tampoco se puede hacer en la tierra. Las palabras que no se pueden decir en el cielo, tampoco se pueden decir en la tierra. De a dónde perteneces, de dónde eres, eso lo tienes, eso lo dice tu manera de vivir y de hablar. Eso lo expresa tu manera de vivir y de hablar. Si eres de la tierra, de las cosas del mundo y solo sabes hablar de los apetitos carnales, eres de la tierra. Pero vas a misa los domingos. ¿Podrás venir a misa los domingos y ser sacerdote? Hay sacerdotes en el infierno. Hay obispos en el infierno. Es que no se trata solamente de venir a misa, sino de aquí nos ayuda a alimentarnos del Señor, encontrar, entender su palabra para poder aplicarla en nuestra vida. Eso sí, hay que revisar nuestros diálogos, si nuestros diálogos son de las cosas de la tierra o son de las cosas del cielo. Si tus diálogos podrías hacerlos delante del Santísimo, ¿podrías hacerlos? Si no, entonces estamos ya cometiendo un error. Dice, Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, dice San Pedro. Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Pues es tan importante conocer la doctrina. Porque es posible que yo quiera hacer la voluntad de Dios, pero no conozco la doctrina y desobedezco sin darme cuenta. Y Él da a quien lo obedece, no a quien piensa que lo obedece. Él da su espíritu a quien lo obedece, ¿sí? Entonces tenemos que ir más allá de solamente tener un soñar, tener cosas del Espíritu Santo. No, hay que buscar ¿cuál es la voluntad de Dios para abrazarla? No tratar de hacer creer a todos que lo que yo quiero, esa es la voluntad de Dios. La desobediencia de Adán, vean hasta dónde nos ha llevado. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto. Por eso cuando los místicos han presentado a Adán y Eva, los presentan llorando. Vean el desastre que provocó la desobediencia de ellos y desobediencia nuestra. No solamente es culpa de Adán todo lo que vemos ahora. Nosotros nos hemos seguido alejando de Dios más de lo que nos alejó la desobediencia de Él. Pero esa desobediencia de Adán es vencida y destruida por la obediencia de Cristo. Es vencida, por eso es tan importante la obediencia. Y no se puede obedecer si no se conoce cuál es la voluntad de Dios. El que cree, dice Jesús, el que cree en el Hijo del Hombre ya está vivo, tiene vida eterna,
tiene ya vida eterna, ya va para el cielo, aquel que lo reconoce a Jesús. Reconocer a Jesús no solamente es verlo en un crucifijo, es reconocerlo en su doctrina. Esto es de Jesús y esto no es de Jesús. El que lo reconoce no se va a equivocar. Qué importante es reconocerlo. El que reconozca al Hijo del Hombre y sepa cuál es el camino y lo ande, sufrirá un rato, porque todos tenemos que pagar lo que hicimos. No hay de otra, todos tenemos que pagar. Hay consecuencias en el pecado. Siempre hay consecuencias en el pecado. El enemigo exige justicia y que se le pague. Todo aquel que participó del pecado le tiene que pagar a él. Le tiene que pagar a él. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El que cree en Jesús, le cree a Jesús. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. El que cree en Jesús y le cree a Jesús, y el que lo busca a través de la oración y del estudio de las Sagradas Escrituras, recibe el Espíritu Santo. Como habla el Apocalipsis de la Santísima Virgen, cuando el enemigo lanza un río de fuego para destruirla, pero le son dadas alas de águila y se eleva por encima de ese río de fuego que la perseguía para destruirla. Es que el que quiera, el que haga oración, el que lo busque, le va a ser dada la gracia de que lo pueda encontrar. Pero el que no lo busque, ¿cómo lo va a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar algo que no hemos buscado? Y ahí la importancia de buscar la voluntad de Dios, conocerla y abrazarla, sea lo que sea. Nos guste o no nos guste, nos haga sufrir o no nos haga sufrir, si nos mantenemos firmes a la voluntad de Dios, nos va a sacar adelante. Eso no hay ninguna duda. La duda es que nosotros podamos, pero dice el Señor que vamos a recibir la fuerza del Espíritu. Entonces la cosa es querer y aferrarnos. El Señor nos dará la gracia de que podamos. De Él va a venir la gracia de que podamos, para que como conociendo y entendiendo podamos obedecer. Conociendo y entendiendo podamos obedecer, y obedeciendo tengamos vida eterna. Dice el Señor, el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo se la da al que tiene hambre de conocer a Dios. Ese es el que va a recibir la gracia del Espíritu Santo. Entender las Sagradas Escrituras desde ellas, entender las Sagradas Escrituras y desde ellas tomar nuestras decisiones, eso nos pone dentro de la voluntad de Dios. Cuando desde las Sagradas Escrituras ya están tomadas, para la mayoría de los que estamos aquí, las decisiones principales ya están tomadas. ¿Cuál es el camino por donde Dios nos llama a la salvación, a la santificación? Algunos por medio del matrimonio y ya están casados, otros a través de la vida consagrada, ya están consagrados, y otros a través de la vida de solteros, y están solteros. Quiere decir que ya estamos en el camino. Ahora hay que recorrer el camino. Hay que hacer las cosas para poder descubrir qué es verdad. Puedes poner a prueba la palabra de Dios y vas a descubrir que es verdad, y vas a descubrir que te va a dar vida. Vas a descubrirlo, vas a verlo, pero no en ciertos momentos. A veces uno quisiera que se solucionara todo cuando uno ya está desesperado de las cosas que uno trae. Por supuesto, esto por ahí pasamos todos. Pero no se puede. Hay momentos en la lucha. No podemos disfrutar el triunfo de la guerra mientras estamos tirando balazos todavía. Tenemos que esperarnos a ganar la guerra. Y el que gana la guerra, pues ya, ese es el que se lleva todo. No podemos nosotros querer quitarle al otro pueblo todo si no lo hemos vencido. Si no lo hemos vencido, va a defender lo que es suyo. ¿Quieres llevarte todo? Tienes que terminar esta guerra. Tienes que entender cuál es tu situación en este mundo.
Es una guerra, que no es física, que se da al físico porque es un reflejo de lo que hay en el espíritu, la violencia que traemos ahorita, que se está generalizando tanto en el mundo. Pero bueno, hay que pedir entonces la gracia, hoy como un regalo de esta Santa Misa, la gracia de creer, la gracia de entender lo que creemos. No solamente de estudiar las Sagradas Escrituras, hambre de conocer a Dios es muy buena, sino entender qué es lo que Dios quiere, entender hacia dónde voy, quién soy yo, quién es Él, para poder irme ubicando en la realidad, irme ubicando en la verdad. El que no crea y no obedezca, no tendrá vida eterna, así lo ha dicho Jesús. El que no crea y no obedezca, no tendrá vida eterna, porque la vida solo está en Dios. La vida solamente está en Dios. Por eso la importancia de entenderlo. Esta es la importancia. Cuidemos nuestros diálogos o revisemos nuestros diálogos. ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que te gusta ver en la televisión? ¿Qué es lo que te gusta ver en las redes sociales? ¿Qué es? ¿De qué te alimentas? Violencia, erotismo, sensualidad, ¿qué es? Avaricia, ¿qué es? ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿De qué es de lo que te alimentas? ¿De qué alimentas tu alma para que sepas qué es lo que está germinando dentro de ella? ¿De qué la estás alimentando? Si le estás alimentando del conocimiento de Dios, un día florecerá la santidad. ¿Cuándo? Ni cuenta te vas a dar, un día florecerá. Un día florecerá, como los que entran a la cárcel y tienen un tiempo definido y posiblemente les den un indulto en el camino, un día saldrán. No exactamente cuando ellos quieren, porque si no se iban ese día, pero un día de repente todo eso se terminará y van a salir. También nosotros, un día se va a terminar todo esto que sentimos, todas estas guerras internas e incluso familiares y de todo. Todo eso tiene fecha de caducidad. Nosotros no nos vamos a pasar la vida luchando así. No nos vamos a pasar toda la vida. Mientras más cerca vayamos estando de Dios, vamos a ir certificando las palabras de Dios. Y cuando se nos conceda el gusto, es decir, sentir, gustar, degustar el amor de Dios, la gracia de Dios, sabremos que todo sacrificio valió la pena y que ningún sacrificio hubiera alcanzado eso que nos va a regalar nuestro buen Dios. Por eso nosotros la tenemos ganada. La cosa es conocer la doctrina y para eso hay que darle tiempo. Para el pecado hay que invertir tiempo, dinero y fuerza. Para la santidad también. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir dinero, tal vez en un buen libro, tal vez en una buena Biblia, tal vez en algo. Hay que invertir tiempo, dinero y también fuerza. También fuerza. A veces todo se le da al internet, todo se le da a las redes sociales o a la televisión y a Dios se le reza un Padre Nuestro ahí mal masticado. Dios también exige esfuerzo. Las cosas del cielo también exigen su esfuerzo. Pidámosle a Dios Padre nos conceda la gracia de no sentirnos tan seguritos así de decir yo ya estoy bien, ya estoy haciendo esto. Nunca dejar, ya cuando empecemos en caminos de santidad, entonces sí ya podremos relajarnos, pero mientras no lleguemos en caminos de santidad, no podemos relajarnos, estaremos en plena lucha todavía, en pleno combate. Bueno, pues sigamos eso. Vale la pena, ya lo irán viendo poco a poco, cuando termine la purificación, cuando termine la obra que Dios está haciendo en nosotros, pues entonces va a empezar a bajar toda esa purificación que estamos sufriendo y las cosas van a cambiar, sin esfuerzo, sin violencia, sin nada, ya por sí mismas van a ir cambiando. Qué importante por eso es conocer, qué importante por eso es conocer. Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Pasamos a nuestro ofertorio.